buenas noches a todas y a todas. Comenzamos con el debate de hoy y hoy traemos temas de actualidad como todos los jueves. Hoy va a ocupar una parte importante de este programa la sanidad. Hoy se han producido dos noticias importantes, sobre todo para la sanidad del área de Vigo. Una de ellas es esa denuncia ante la Fiscalía que ha puesto el sindicato Comisiones Obreras por la situación en la que se encuentran las urgencias. Y otra, también ese anuncio del presidente de la Xunta esta mañana en el Consello para dotar de mobiliario y de material al laboratorio central que se instalará en el Meixoeiro, 20 millones de euros. Son dos noticias importantes al mismo tiempo que polémicas y veremos qué opinan nuestros tertulianos de ellas. Además hablaremos evidentemente de la sanidad en general y de cómo se encuentra el área sanitaria de Vigo. Otra de las noticias importantes que vamos a tener hoy habla de corrupción. También esta semana el presidente de la Xunta ha anunciado que va a poner en marcha 5 leyes, 50 medidas en 50 días, así lo explicó él, para atajar la corrupción, algo que la oposición ha recibido de manera bastante escéptica. También veremos qué opinan nuestros tertulianos y por último vamos a hablar de transporte metropolitano. Ustedes saben que es un tema que seguimos en este plató y hoy no podía ser menos, porque además esta semana ha sido muy importante para el transporte metropolitano. En 13 concellos se han celebrado 13 plenos y en todos ha salido adelante ese convenio con la Xunta, menos en uno, en Gondomar, que la oposición votó en contra. Bien, pues trataremos ese tema y por último vamos a poner la mirada en Grecia porque allí, como ustedes ya saben, se ha hablado en todo el mundo, ha ganado Syriza. Bueno, pues vamos a ver también cómo ven nuestros tertulianos esa victoria y de qué manera se puede proyectar aquí a España. Son muchos temas para una noche, como decimos, intensa, en la que vamos a empezar hablando de sanidad y vamos a ver el vídeo que tenemos preparado donde nos explica pues el porqué de esa denuncia de Comisiones Obreras ante la Fiscalía por la situación de las urgencias de Vigo. La situación del servicio de urgencias del Hospital Meixoeiro añade un nuevo episodio. El sindicato Comisiones Obreras anuncia que ha presentado una denuncia en la Fiscalía del área de Vigo por la situación crónica de los servicios de urgencias de la ciudad. La denuncia de la central sindical se centra en 6 aspectos fundamentales. Una de ellas es la intimidad de los pacientes, destacando sobre todo cuando se encuentran en los pasillos, estando a la vista de otros enfermos y familiares. La falta de seguridad y la masificación y el exceso de pacientes son otros puntos que recoge la denuncia presentada ante el fiscal. El sindicato apunta que mientras se producían estos colapsos en urgencias, había camas vacías en otros centros como el Policlínico CIES, el Xeral o el Nicolás Peña. Comisiones Obreras reclama que se depuren responsabilidades e incluso apunta que estas negligencias puedan ser constitutivas de delito. Por último, la central sindical advierte de que podría tomar más medidas en el caso de que no se pongan los medios y las herramientas necesarias para que los profesionales y usuarios del sistema sanitario tengan las garantías necesarias para una atención de calidad. Bien, pues esa era la explicación de por qué Comisiones Obreras ha decidido acudir a la Fiscalía, pero con nosotros tenemos esta noche a Ángel Cameselle, delegado de Sanidad de Comisiones Obreras, y muchas cosas más decíamos. Ángel, bienvenido. Nadie mejor que él para explicarnos el motivo de esta denuncia. Pues el motivo de la denuncia es lo que se apuntaba hace un momento. Estamos viviendo una situación absolutamente desesperada en el área de Vigo y en el resto de Galicia, pero en Vigo de forma particular. Es decir, hay una masificación crónica de las urgencias. Hay personas en estos días, y todo en vísperas incluso de Navidad, que estando ingresada, teniendo orden de ingreso y teniendo habitación establecida en una planta determinada, estuvo 14, 15 y más horas esperando a que fuera a esa planta que ya estaba determinada. Y hay muchísimos motivos por qué hay una cronificación de las urgencias. Y ninguna tiene que ver con lo que explicó la consellera, que dijo que había un problema de gripe. Claro, había gripe este año, el pasado y el que viene, pero no era una gripe especialmente virulenta, ni que afectaba a más personas, ni etcétera. Lo que pasa es que en esta área y en toda Galicia hay un claro recorte de profesionales, hay cierre de camas escandaloso, y además de eso, incluso en vísperas de Nochebuena, pues solo se le cura a este gerente, al mismo gerente que cierra las camas en verano y cierra quirófanos, e incrementa la lista de espera en 3 meses 1.300 personas. En el verano, cuando se podía haber disminuido 4.800 personas, como así se lo planteamos, y no cerrará camas ni quirófanos, pues ahora, como tiene que cuadrar las cuentas a final de año, se le ocurre hacer peonadas por las tardes
con menos personal, con lo cual el personal de enfermería que tiene que, digamos de alguna manera, dar asistencia a la persona que sale del quirófano, no puede atender a las personas que están esperando en urgencias. Voy a poner un dato personal, a mí no me lo contó nadie. Yo viví el día 20 de diciembre, un familiar mío que a las 10 de la mañana tiene orden de ingreso, a las 10 de la mañana, e ingresa a la 1:30 de la madrugada, teniendo orden de ingreso y teniendo cama establecida. Y es consecuencia de lo que estoy diciendo, y por lo tanto, la situación de Vigo es desesperante, alarmante. Tenemos un gerente que, aparte de ser un auténtico inepto en la gestión hospitalaria, una persona que realmente gestiona muy mal la sanidad en Vigo, es decir, no se sabe el por qué, no toman medidas efectivas que se pueden tomar con el mismo dinero. ¿Por qué esta denuncia ahora, hoy? ¿Qué ha sido el detonante? No, el detonante no ha sido, no es que haya sido hoy, ha sido muchos días de muchas cosas, de vivir unas experiencias concretas, de hablar con profesionales. Los compañeros de comisiones obreras, yo estoy poco en Vigo, tengo otras tareas a nivel de Galicia, estoy poco en Vigo, pero los compañeros de comisiones obreras en Vigo y de otros sindicatos, se han pasado todos los días, varias veces al día, por las urgencias, contemplando lo que ya estaba pasando, hablando con los profesionales. Sabemos del estrés que pasaban los profesionales en urgencias. Estoy bastante convencido que en el tema de urgencias y en otros temas de la sanidad, si no fuera por la negación y por el sacrificio de los profesionales, a veces malentendido, es decir, el caos hubiera sido mayor, ¿no? Pero en estas condiciones se puede trabajar, con esta inseguridad, con este digamos, hacinamiento de pacientes, con esta falta de intimidad, con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y llega un momento que dices, bueno, pues si no se corrigen los problemas, tendremos que decir que el fiscal intervenga, para ver si conseguimos subsanar el tema. No es el único caso en Galicia donde se ha puesto una denuncia en la Fiscalía, también pasó en Coruña y me imagino que en más sitios. ¿Es la primera vez que se lleva este tema a la Fiscalía? No, creo que no, es más, creo que incluso no es la primera vez. Yo trabajé en urgencias muchos años y trabajé en los años 80 cuando cuando no existía todavía el mesuero, pero se hacían mejor las cosas, sin el mesuero existiendo. Y hubo momentos en que bien profesionales, bien algún sindicato, bien incluso usuarios, incluso levantaron acta notarial de lo que estaba pasando, ¿no? Y llegó donde tenía que llegar, evidentemente, ¿no? Con diferentes resultados. Ángel, ¿cómo es el día a día, un día cualquiera de urgencias, en este momento? Bueno, en este momento, es decir, no estamos en los peores días de urgencias, fueron bastante peores días pasados, ¿no? Pues el día a día es encontrarnos con decenas y decenas de personas, sobre todo a partir de una determinada hora, a partir de media mañana más bien, o por la tarde, es decir, encontrarnos con decenas de personas que se le diagnostica lo que sea y también de una cama y no poder subir porque no hay una cama vacía, no hay una cama operativa, digamos, vamos a decirlo así, porque camas había en aquel momento, había camas vacías en el CIES, como decía el vídeo, como había camas en el Nicolás Peña, había camas en el Seral. Y ya digo, incluso antes de las Navidades hubo lo que se llaman peonadas, es decir, trabajando por la tarde, lo que no se hizo en verano, se pretendía en pocos días tratar de subsanarlo para que las listas de espera fueran diferentes a las que son, ¿no? Pero es un poco sin sentido, Ángel, que habiendo camas libres se tenga la gente, por ejemplo, en los pasillos. O sea, a lo mejor tiene sentido, ¿eh? Es que yo me empiezo a preguntar, ¿cuál es la explicación? Pues yo creo que en este país el deterioro de la sanidad pública es evidente, todo el mundo lo ve. En este país hay un 14% menos de trabajadores que hace 5 años. Ha disminuido la cuarta parte casi la plantilla del personal facultativo. O sea, hay muchas cosas y evidentemente en este país se conjugan con muchas cosas, con que los inmigrantes no tengan derecho a la asistencia sanitaria. En fin, son muchas cosas juntas donde evidentemente hay un ahorro importante, sin duda, pero aquí en Vigo no hace falta ir a otro sitio. Aquí hay un hospital privado que están construyendo en Beade Valladares, que costaba, con el anterior gobierno publicitado en Doga, costaba 400 millones de euros, tenía 1.465 camas, tenía una superficie determinada, tenía servicios determinados, y ahora hay un hospital que no va a tener 1.000 camas funcionando, y el tiempo lo dirá, que se ha recortado un 40% su dimensión, que las empresas que la van a construir no tenían financiamiento para hacerlo, tuvieron que recorrer a Europa, donde se le aportó la mayor parte del capital y sin embargo se le tiene que pagar una cantidad astronómica por año. Es decir, si eso no es despilfarrar, ¿cómo que no hay dinero? Dinero hay, lo que pasa es que se invierte en otras cosas y en pagar las privatizaciones, que son muy costosas. El motivo es la falta de personal, ¿no? Sobre todo. El tema urgente es evidente, hay una falta de personal, no es el único motivo que hay, es que además coincide que en esos días
Y podemos hablar de centros concretos, podemos hablar del caso de Centro de Salud de Colla, podemos hablar de Rosalía Castro, podemos hablar de una serie de centros donde en los días de Navidades hubo centros de salud que quedaron con la mitad de la plantilla. Claro, si donde hay 9 médicos quedan 4 y uno tiene que hacer un domicilio, otro tiene que ir a una emergencia, quedan 2. Entonces, si uno va al médico, a su médico, y no está, y el que está no le puede atender, yo no lo voy a justificar, pero hay gente que opta por ir a urgencias. Y dices que la gente hace mal uso de urgencias. No, quien hace mal uso de la sanidad son los que la gestionan. Y evidentemente eso tiene unas consecuencias. Entonces acuden urgencias y hay una serie de gente que no debería ir a urgencias, que debería quedar en el primer nivel, en la atención primaria, pero acude a urgencias y evidentemente si además en urgencias no hay camas y si además en el hospital que tiene que recepcionar a las personas que tienen que ingresar a urgencias no hay personal, porque tampoco había personal suficiente, pues ocurre esto. Y esto es una tornadería. Si además se cierran camas, pues bueno, porque que iba a haber gripe se sabía, que estábamos en el mes de diciembre se sabía. Porque ya, si no sabemos esas cosas, pues entonces mejor que se marchen. ¿Qué es lo que más os sorprendió a los profesionales que vivís esto día a día de lo que dijo la consellera en el Parlamento? La verdad es que me parece inaudito que haya dicho anteayer lo que haya dicho. Y me parece todavía más inaudito que días antes dijeran que lo que había era un programa de confort, ¿no? Claro, no estaban cómodos. No es que no estuvieran cómodos, es que una persona de 80 años no puede estar tirado en una camilla o una silla de ruedas horas y horas y horas y horas y horas. No puede ser. Y la gente no puede estar hacinada. Es que no puede ser. Y entonces me sorprende que encima diga que el motivo fue la gripe. La gripe que había años pasados y habrá gripes, pero claro, si la plantilla es la que es decir, esto va a seguir existiendo. Y si cuando llega el verano cierran las camas de forma escandalosa y se dispara la lista de espera, y cuando tiene la consellera que decir, aunque maquille las cifras, en esta ciudad hay 25.000 personas en lista de espera reales, porque no hablamos de estructurales ni de estructurales, decimos la gente que está esperando por una intervención quirúrgica, no hablo de consultas, no hablo de pruebas diagnósticas, no hablo de todo esto. Si esto ocurre y por tanto pretenden maquillar y se ponen a hacer peonadas justo cuando viene una ola de gripe, pues todo eso junto es lo que... ¿Echasteis quizá de menos en ese discurso de Rocío Mosquera que entrase en profundidades? Porque decir que esta saturación fue como consecuencia de un pico de gripe, bueno, pues lo que decías tú, ya se sabe, ¿no? Que en esta época pues la gripe aumenta, pero ¿echasteis quizá de menos ese desgrane, no sé, profundizar un poquito en los motivos, ahondar? Claro, si quisiera, sí. Si ella quisiera andar, debería andar. ¿O sea, esperabais eso cuando se anunció la comparecencia? Yo no espero que Rocío Mosquera explique los motivos de cómo está la sanidad en Galicia, tampoco no espero nada de ella. Es decir, baste decir el perfil del gerente que tenemos en Vigo, que se han traído para hacer lo que se está haciendo en Vigo, ¿no? Que es cargándose la sanidad pública, ¿no? que es montar un hospital privado para que alguna gente gane dinero. Una persona que es dirigente de un lobby sanitario, como es el gerente de Vigo, donde hay 18 personas que son directivos del lobby sanitario, donde conviven gestores públicos, privados y farmacéuticas, ¿no? En perfecta armonía, ¿no? Es decir, yo creo que no es un problema simplemente de incapacidad de Rocío Mosquera, que la tiene, por cierto, va a ser consellera. Yo creo que hay una apuesta decidida y no es por la sanidad pública, ¿no? Sino es porque en este país cada vez más lo privado sea prioritario, ¿no? Entonces no espero nada, no espero más que disculpas, decir que era un problema de confort, que era un problema de que hay gripe, de que todas estas cosas. Cuando aquí todos sabíamos en Vigo que había cierres de camas, que la plantilla es la que es, que la gente está... suele falta poner unos patines y trabajar para poder atender a los pacientes, que no se puede tener a la gente hacinada en los pasillos, que no se le puede... Bueno, todo esto lo sabe cualquier profesional de la sanidad. Entonces, ella no me sorprende, ella es así. ¿Ha habido negligencias o problemas importantes causados precisamente por este hacinamiento? Es decir, yo creo que hay una denuncia ante la Fiscalía que debe investigar lo que ha pasado. Nosotros lo que decimos, nosotros mostramos unos hechos, que ahí se ve las camas en los pasillos, ahí se ve la falta de intimidad de los pacientes, ahí se ve
ahí se sabe, pues se puede saber si se va al registro las horas que tardó cada uno en subir a la habitación, o se le destinó a un centro privado o a Nicolás Peña, etc. Sí, pero más allá de la intimidad, evidentemente, y todo eso, ¿ha habido problemas de salud? ¿Se han agravado problemas de salud? ¿Ha habido problemas realmente por culpa de esas horas que han estado esperando? O bueno, por cómo se le ha atendido. Yo no voy a indicar si ha habido los problemas de salud, tendrán que decirlo los que lo investiguen. Yo creo que no es normal que una persona esté un día o 2 días esperando, o que esté unas horas esperando, incluso cuando hay camas, incluso cuando se le asigna una cama. Es decir, yo creo que lo fundamental es eso. Es decir, sobre el problema de salud, denuncias hay incluso. Yo conozco de gente que ha denunciado. ¿Particulares que han denunciado? Sí, claro, hay gente que denuncia particular. Hay gente que denuncia en admisión o atención al paciente, y hay gente que va más allá que atención al paciente. Es decir, pero yo evidentemente no voy a decir si fue o no negligencia, no fue negligencia tal o cual hecho. Para eso hay jueces a los que se les paga, hay fiscales a los que se les paga, hay policías a los que se les paga, que tendrán que investigar si eso no es. Sí, me imagino que vosotros habéis presentado pruebas, ¿no? Nosotros hemos presentado pruebas de cosas que han ocurrido allí dentro. Como digo pruebas me refiero, y podemos dar testimonio de las horas que han esperado, podemos dar testimonio de la plantilla que hay, podemos dar testimonio de bastantes cosas, claro. ¿Se está practicando el triaje? Se está practicando el triaje, claro. Porque también se había comentado que no se llevaba a cabo el triaje. No, como hay dificultades, es decir, cuando se masifica, cuando hay una masificación, aunque digan que a tal persona la tienen que atender en tal tiempo, a veces no es posible hacerlo, evidentemente, cuando hay una masificación. Ha habido días que ha sido una auténtica barbaridad, ¿no? Es decir, yo recuerdo una noche estando yo en casa, que me llaman a altas horas ya, diciéndome que es insoportable, hay 100 y pico de personas esperando en el Meisuero. Digo, muy entrada la noche, es decir, trabajar en esas condiciones, trabajar con inseguridad. Los profesionales tienen miedo a equivocarse. Es lógico que la gente tenga miedo a equivocarse. Aparte, ya hay experiencias pasadas donde más de un profesional acabó en el juzgado por una práctica que yo creo que se podía haber evitado trabajando de otra manera, ¿no? Y toda la gente, claro, que tiene miedo. Y entonces, cuando antes me preguntabas por qué ahora, pues porque ahora se han dado un cúmulo de circunstancias y porque una serie de personas nos está pidiendo que hagamos algo más. Ya se han hecho concentraciones, ya se han hecho escritos a la prensa, ya se ha hecho de todo. Y bueno, hay que hacer más cosas. Hay una huelga convocada por un sindicato en el Meisuero, en fin, se hacen cosas, pero yo creo que, claro, eso es motivado a la situación tan grave que hay en los hospitales. Los médicos han decidido no atender a los enfermos en los pasillos. Yo creo que se refería, que fue una notificación del personal de enfermería, me parece. Enfermería y apoyado por los médicos, sí, quiero entender, ¿no? Sí. Claro, y entonces, ¿ahora cómo? Porque van a estar... Yo creo que han dicho algo más que eso. Han dicho, bueno, yo, es decir, no estuve en el día que se habló del tema, pero creo que han dicho que no atenderán enfermos en el pasillo si no se les notifica por escrito. Es lo que han dicho. Es decir, claro, es decir, que tener un paciente en un pasillo, estar en un box, si le ocurre algo, igual no te enteras. Entonces, es decir, están hablando de que evidentemente, primero no se debe tener un pasillo por un montón de motivos, entonces por la intimidad, ¿no? Pero además de eso es que es absolutamente insuficiente. Incluso el ángulo de visión, si alguien conoce las urgencias en el Meisuero, no es fácil ver a todos los pacientes que están en una sala, al fondo en el Seral. Yo ahora lo estoy viendo gráficamente, no es fácil. Entonces, claro, es decir, ellos tienen temor a que ocurra, a que a una persona le dé un infarto o le ocurra algo y no se entere. Es lo que tiene miedo, por eso están alertando. No quieren trabajar en estas condiciones, más que uno quiera atender, porque estoy convencido que cualquier profesional, cuando ocurra un hecho mínimamente grave, acuda al momento, ¿no? Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Si profesional hace, creo que lo han demostrado sobradamente, pero tienen temor a lo que pueda pasar. Bueno, pues Ángel Cameselle nos ha desgranado cómo están las urgencias en la ciudad de Vigo y toda el área que comprende el área sanitaria de Vigo, pero nosotros vamos a darle la palabra a todos nuestros tertulianos, que seguro que tenéis que preguntarle muchas cosas, y bienvenidos por estar esta noche. Eva, bienvenida, del Partido Socialista de Porriño. Buenas noches. Óscar González, de Podemos, bienvenido. Óscar Lomba, de Cerna, bienvenido. Sandra Araujo, de Compromiso, bienvenida. Yolanda Veloso, del BNG, bienvenida, y José Luis, del Partido Popular, bienvenida. Buenas noches. Bueno, José Luis, por alusiones. Creo que va a tener bastantes el Partido Popular, a ver. A mí lo que me parece increíble es que el mensaje que se esté dando a la población sea un mensaje distorsionado, tergiversado y que no refleja la realidad, empezando Hay que por ahí. decir que aquí este programa también han estado invitados responsables de urgencias y han declinado asistir. Quiero decir, aquí se da voz a todo el mundo.
Bien, vamos a hablar de una serie de temas, ¿no? Por empezar, por ejemplo, el tema de la gripe. Es cierto que hay previsiones con el tema de la gripe. De hecho, de este tipo de factores epidemiológicos se encarga el Centro de Vigilancia Epidemiológica, que está a nivel nacional. La epidemia estaba prevista 3 semanas más tarde. Solo en Galicia y en Asturias se adelantó 3 semanas. Por eso ocurrió lo que ocurrió, concretamente en Galicia y en Asturias. Tampoco es cierto que esta epidemia de gripe fuera como las anteriores. Nos encontramos con 2 casuísticas que no se han tenido en cuenta. Primero, se han tenido que devolver 57.000 vacunas. La cantidad de vacunas que se traen se hace siempre en previsiones, con las previsiones con los históricos de los otros años. Se desconoce aún el motivo de por qué se han tenido que, es decir, por qué la gente no se ha vacunado como otros años. A veces puede ser por confianza, a veces por dejadez, pero la cuestión es que 57.000 vacunas de la gripe se han tenido que devolver, lo cual es grave porque si bien es cierto que la vacuna de la gripe no elimina al 100% la posibilidad de obtener gripe, sí elimina los efectos secundarios o otro tipo de patologías que puedan derivar de la gripe, que muchas veces son las que ocasionan los problemas graves en el paciente. De hecho, por ejemplo, de las 60 desafortunadas muertes el año pasado por causas de gripe, ninguno de ellos se había vacunado con el tema de la gripe. Y el segundo factor que tampoco se ha comentado es, se ha dicho que el virus era un virus normal. No, el virus de este año es un virus mutado que ha atacado con mayor virulencia. Sumando esos 3 factores, la previsión fallida de tiempo por el centro de vigilancia, la gente que no se ha vacunado, más la virulencia con la que ha atacado esta vez, provocó ese caos en urgencias. Es decir, es imposible tener 365 días todos los servicios activos previendo este tipo de situaciones. Es imposible. Si se hubieran dado la previsión tal como se había previsto, nada de esto habría ocurrido. Es decir, cuando algo ocurre no suele ser por un solo factor, suele ser por varios factores en ese sentido. Después se decía, por ejemplo, que en una situación de urgencias que había camas libres, que no se habían derivado pacientes a otros hospitales. En nuestro sistema sanitario no siempre se pueden derivar pacientes a otros hospitales. Por ejemplo, un paciente que necesita cirugía no se puede derivar al Nicolás Peña. ¿Por qué? Porque es de medicina interna. No, habló que el Nicolás Peña, haciendo referencia a la situación de urgencias, sí que había, claro. No, pero lo mencionó. Y como lo ha mencionado, yo digo que no se pueden derivar todos los pacientes al Nicolás Peña. Uno de cirugía, ¿no. Porque no tiene. Uno de traumatología crónico, uno de traumatología. Yo no he mencionado Entonces, ¿por qué menciona el tema? A ver, escúcheme, por favor, que es muy importante. Yo escucho. Es decir, por ejemplo, un paciente de trauma no se puede derivar al Nicolás Peña. Evidentemente que no. Entonces, puede haber situaciones... No, usted aludió que había camas libres en otros hospitales de forma generalista y que se podían haber derivado los pacientes. ¿Todos de cirugía? No. Usted ha hecho una generalización para dejar quedar mal nuestro sistema sanitario. Y las generalizaciones, por favor, vamos a ver, no las haga de esa manera. Ángel, ¿a qué? A ver, estoy hablando yo en estos momentos, déjame Una continuar. preguntita solo. ¿A qué hospitales se podrían haber derivado estos enfermos? ¿En el Nicolás Peña? Primero, las camas se pueden mutar o cambiar. Había camas vacías en el Seral. Había camas vacías en el CIS. Y después se abrió... Es que volvemos a lo mismo. Perdón. Y después se abrió... ¿El CIS es un hospital de cirugía corta? ¿Me deja acabar de explicar? Estaba yo hablando. Pues hable usted. Simplemente para que aclare una frase. El Seral, el CIES y ¿dónde más? Y en el Nicolás Peña. Y en el Yo no Nicolás estoy Peña. diciendo que los enfermos de trauma ni de cirugía vayan al CIES ni al Nicolás Peña. No digo exactamente eso, ni mucho menos. Digo que igual que hay camas, se pueden trasvasar enfermos de un lado para otro, como se han hecho siempre. Lo que estoy diciendo es que hay enfermos que sí podían ir al Nicolás Peña y hay enfermos que sí podían ir al CIES, y sí hay enfermos que estaban en el SEAL que se podían trasladar al CIES, que está a 200 metros. Todos sabemos que había camas cerradas en esos días y todos sabemos que había plantillas, en algún caso, al 50%. Y vale. Todos sabemos, además, que la consellera dijo, hay ahora problemas de gripe y para la semana siguiente será peor. Por la semana siguiente seguirán cerradas las camas. El 100% de las camas estaban abiertas. Y repito, al Nicolás Peña no se pueden derivar cualquier tipo de pacientes. Al CIES tampoco, es un hospital de cirugía corta. No puedes derivar cualquier tipo de pacientes.
Y eso es lo que ha ocurrido, se venda como se quiera vender en esa situación. Y esta es la realidad. Ya nos gustaría poder tener todos los hospitales completos, pudiendo atender cualquier tipo de patología, pero no es la situación. Ha hablado también, Ángel, de falta de personal. ¿Dónde? Las generalidades no son buenas nunca. Meixoeiro, por ejemplo, y Seral, ¿no? No, yo dije que había centros de salud donde en algunos días estuvieron al 50%. Incluso algún centro de salud... Pero no mezclemos urgencias con centros de Estamos salud. hablando es que de, no podemos tratar de repente toda la sanidad. Me ha preguntado dónde he dicho, y repito dónde he dicho, y el que el personal... Es que está muy bien mezclar conceptos. ¿Puedo hablar cuando me pregunta por hablar o habla usted solo? Bueno, si quiere hablo yo solo, no hay cuando problema. Me pregunte, contesto. Se ha dicho también que en urgencias hay falta de personal. Porque cuando se manipula lo que uno dice, si no se aclara, mala cosa. Lo que estoy diciendo, que ha habido centros de salud que estuvieron al 50%. Algún centro de salud de 9 médicos había 4, o sea, menos del 50%. Sí. Si al personal en el primer nivel no se le atiende como se tiene que atender, una parte de este personal acaba en urgencias. Lo que digo además de eso es que en las plantas de hospitalización, no en urgencias, había también falta de plantilla, pero es que en urgencias, si la plantilla está al 100% y lo que hay almacenado, entre comillas, en urgencias es el triple, pues evidentemente la plantilla no llega. Vale, José Luis, y luego ya damos la voz a todos los tertulianos. Después vamos a ver el personal, vamos a ver, el número de urgencias que se atienden ha ido en descenso desde el año 2009, es otro de los factores por los cuales ha habido esta saturación en los últimos días. Una de las soluciones, porque hay que reconocer que cuantos más recursos tengamos mejor, es el nuevo hospital público, reconocido por nuestro propio alcalde que es público, por su concelleiro de industria que lleva también los asuntos de sanidad, que es público y que todo el mundo puede observar y ver allí en Valladares. Y ese hospital triplica su capacidad de urgencias a todo lo que tenemos en estos momentos en Vigo. Y eso es una realidad. Pero ¿cuál es el problema real que tenemos? El problema real que tenemos es que el 70% de la gente que visita urgencias realmente podría ir por atención primaria. Lo que pasa es que hay que reconocer, yo me incluyo, cuando tienes así un síntoma un poquito que crees que es grave, intentas ir a urgencias lo antes posible, ¿no? Y también hay que reconocer que gracias al nuevo sistema de cribaje Manchester, o tal como has comentado antes, pues determinados casos se han agilizado y se han reducido los tiempos de espera, los casos rojos, y hay determinados casos que se considera que no son patologías que requieran una urgencia, se han aumentado los tiempos de espera, eso es obvio. ¿Cómo funciona el sistema? Tú puedes tener una enfermedad grave. Tener una enfermedad grave no quiere decir que tú necesites asistencia inmediata. La urgencia se basa en buscar la asistencia inmediata. Se cataloga a las personas, hay 5 niveles de catalogación diferentes y se ha mejorado muchísimo los ratios de atención con los discos rojos, el color rojo, color amarillo. Claro, si te toca el color verde, es que no tienes una patología grave en ese sentido de urgencias, puedes esperar mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de esperas, en el momento que cambiamos el sistema, porque la gente muchas veces se cree que aún seguimos teniendo un sistema de colas, la típica cola, el primero que entra es el primero que va a ser atendido. No, eso ha cambiado. Entonces puede ocurrir que en función de la tipología de la dolencia que tengas, llegues al hospital y puedas estar mucho tiempo en el hospital porque hay casos que están entrando muy graves que requieren atención inmediata. Y ahí es donde tiene que funcionar un servicio de urgencias y es donde se está funcionando correctamente. Sí, vamos a ver. A mí pareceme que a excusa dunha situación conxuntural como un pico de gripe é unha excusa desfarrapada que non ten fundamento, porque hai situacións nas que hai outro tipo de patoloxías en que se pode producir un incremento, pero hai que ter recursos suficientes para esas situacións que se dan en momentos conxunturais. Eu creo que é un problema de fondo, un problema estructural, un problema do propio sistema. E hai unha clara descapitalización, no, do sistema público de saúde. Entre 2009 e 2014, por exemplo, se produciuse un recorte orzamentario dun 12,3%, que é un recorte importante, no? Ven sendo sobre uns 460 millóns de euros, que é unha cantidade pois, bastante grande, no? Elimináronse postos de traballo, pero gran cantidade de postos de traballo. É dicir, que non é unha situación que se deba a unha situación conxuntural por un pico de gripe ou por unha situación excepcional. É verdad
que un problema excepcional pode favorecer que requira unha intervención de máis recursos, pero eso ten que estar previsto, é dicir, as situacións diferentes que non son as habituais poden darse constantemente, é dicir, o sistema sanitario público ten que ter resposta a esas situacións que se poden dar de xeito conxuntural, non? Pero en todo caso, eu o que penso é que aí, e gustaríame preguntarlle a Ángel Cameselle que opina, non? Porque realmente sí que hai unha estrategia non só de recortes, non de recortes nos servizos públicos, tanto en educación, en sanidade, sino que parece como se pretendese facer que o sistema sanitario público non dé a resposta axeitada, un pouco como unha especie de estrategia para favorecer ao sector privado. Que opinas, non? Non pensas... Sí, una opinión rápida, Ángel. No, yo opino que evidentemente los que gestionan la sanidad en Galicia y en Vigo y en el frente de Vigo, que he dicho que pertenece a un lobby sanitario y me parece algo inaudito, ¿no? Pues tienen una estrategia que es favorecer las privatizaciones y yo no tengo por qué juzgar ni prejuzgar nada, pero yo creo que cuanto peor va el sistema público, mejor para favorecer. Y curiosamente, los mismos que deterioran el sistema público son los que apuestan por el sector privado y aparte, una gran parte de ellos, la experiencia está ahí, sobre todo con otras comunidades autónomas, después aparecen gestionando lo que privatizan, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Yolanda. Sí, de feito, bueno, se falamos de derivación de pacientes, sí que se fixo derivación de pacientes, por exemplo, a un centro privado como Fátima. Quero dicir que esa é unha práctica que ademais tampouco é conxuntural, senón que é estructural. Sabemos que ademais por lei agora mesmo cando tes que ser intervido ofrécenche ir a un centro privado como pode ser Fátima e iso se fixo tamén, non? Pero é que non se deriva ademais a camas libres porque as camas libres é que non é que estean libres, é que están pechadas, é dicir, son camas, en moitos casos, nesta cidade se pecharon miles de camas desde o verán, algo que levamos denunciando desde hai moitísimos meses, camas que están baleiras e non se poden atender, porque non se dota do persoal para que se poidan atender e porque hai un problema, non é un problema dun pico de gripe, sino que hai un problema estrutural na sanidade, porque hai unhas listas de espera enormes, porque hai falta de persoal, porque se contrata persoal por días, algo que se está denunciando, o cal tamén provoca serios problemas non só de atención, sino tamén de xestión, e nunha situación dun pico de gripe que, bueno, mesmo tamén se podría discutir, porque a primeira semana, ala polo Nadal, cando houbo os maiores colapsos, cando comezaron os colapsos en urxencias, segundo o Centro Nacional Epidemiolóxico, non estaba habendo un pico de gripe nese momento aínda, pero que realmente o que hai é un problema de recorte de persoal, de pouco persoal nos centros de saúde, que efectivamente ten repercusións nas urxencias, de pouco persoal nas urxencias, de falta de camas, porque non hai camas que se poidan utilizar nos hospitais, nunha situación na que estamos nunha cidade na que hai un hospital xeral nas condicións de colapso recoñecido polo propio Partido Popular xa desde hai anos. Unha situación no Meixoeiro, bueno, no que levan meses en folga o persoal médico e no que hai uns problemas estruturais, é dicir, un hospital no que hai goteiras, no que hai que pechar plantas case porque non se está arranxando, hai problemas moi serios e aquí o único que se ofrece é un futuro hospital que ademais, como moi ben explicou xa o señor Cameselle, privatizado e nas condicións nas que se vai abrir, pero que de momento non é unha solución, porque dicir que vai haber un hospital non soluciona o problema que temos hoxe. E o que temos, ademais, é un presidente da Xunta que pide disculpas. Pediu disculpas. Levamos un mes falando do colapso de urxencias en Vigo. E neste mes o que fixo foi pedir disculpas. E seguimos coas urxencias colapsadas. Eso é o que temos, un presidente que pide disculpas, porque chega o inverno, e ven a gripe, e un mes despois seguimos coas urxencias colapsadas. Ese é o problema real. Bueno, José Luis podrá responder ahora, pero quiero que hagan toda una ronda, Eva. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que esto es la consecuencia de una acción política que tiene que ver con una ideología, quiero decir. El Partido Popular consigue en 2011 mayoría absoluta y se ve con las manos libres para implantar en España
la política en la que creía, es decir, disminución de lo público en todos los aspectos, y ha ido recorriendo con los tijeretazos desde la sanidad a la educación, a la dependencia y a cualquier tipo de servicio que el Estado, y para el que el Estado está diseñado, porque si el Estado no pone en el centro de la acción política los intereses de los ciudadanos, realmente no tiene ni siquiera razón de existir. Pero el Partido Popular tuvo, digamos que vio cumplido su deseo de haber hecho de este país el país que siempre ha querido hacer. Por lo tanto, el tema del colapso en las urgencias en este invierno con el pico de gripe que ocurrió, con la epidemia de gripe que ocurrió, que por cierto a mí también me afectó, como bien sabes, digamos que ha sido el resultado de la tormenta perfecta. Yo recorto, no amortizo puestos de trabajo, quito personal sanitario, tanto en cuanto a facultativos como en cuanto a sanitarios, cierro plantas, me ahorro un dinero, le echo la culpa a los ciudadanos de que tienen la mala costumbre de ponerse enfermos y acudir a tal, y que además, pudiendo no acudir a los centros o pudiendo porque tienen otras opciones, porque al final, ¿de qué se trata? Se trata de hacer que la gente desista de acudir a lo público y vaya lo más rápido. Es decir, si yo pido vez para hacerme una mamografía en el sistema público de salud, a mí me van a dar el vez para dentro de 8 meses con suerte. Con suerte. Y si voy a la medicina privada con un seguro privado, me van a dar cita para dentro de 15 días. Esa es la cuestión. Y el ciudadano que lo sabe, lo que hacen es hacer que desista, que se aburra y que deje de acudir, y por lo tanto, si hay menos usuarios porque la gente desiste, tendrán, digamos que habrán conseguido con éxito lo que pretendían, haber achicado lo público y haber ahorrado en cosas básicas. Pero es digamos que es poner en práctica una ideología, una forma de ver la sociedad. Y de hecho hemos visto a usuarios, por ejemplo, de las tarjetas black, que el otro día lo vi, que decían que es que a la gente se la ha acostumbrado a decir que tiene derecho ilimitado a la sanidad, a la tal, al todo gratis, como si nosotros no estuviéramos soportando, los ciudadanos, el Estado con los recursos nuestros. Bueno, lo de la tarjeta black no tiene mucho derecho a hablar de nada, y de gratis menos. No, pero digo, tiene que ver en el sentido de que esta gente que luego hace esas cosas piensa así, piensa que es que los ciudadanos nos creemos con derecho a que el Estado nos preste servicios, y lo dicen sin ningún tipo de sonrojo. Eso es lo que pasa, y ha pasado pues lo que tenía que pasar. A mí me parece que, bueno, José Luis puso un discurso muy bien aprendido tanto da conselleiro como do señor Feijóo, que é culpa do paciente. Culpa do paciente que non se vacunou, é culpa do paciente que enfermou cando non tiña que darse o gripe o pico da gripe, non? Porque non coincidiu co que se planeaba. O sea, quera decir que non estamos en disposición de sufrir unha emergencia. Iso quere decir que o sistema público non está funcionando, e non está funcionando a propósito, como ben dixo Eva, porque hai un interés por privatizar todo e por deteriorar os sistemas públicos. E eu podo falar de primeira man, porque eu sufrín, por desgraza, desde o mes de decembro, por situacións familiares, tuve que estar nos hospitais. E como ben nos explicou, de Comisións Obreiras, cando tes camas, incluso en outro hospital, porque meu pai o tiñan que mandar para o xeral, tuvo que pasar este luns desde as 3 da mañán hasta as 8 da tarde do día siguiente en urgencias sentado nunha silla, para que mandaran para unha habitación e sen medicación. Despois chegamos a sufrir que nos laboratorios non houbera medicación suficiente para a patología que tiña el. Tiña que te levar a medicación da casa. Esa é a situación que están sufrindo os enfermos que por desgracia enferman, non porque por vicio vayan a un hospital. Entón me parece lamentable e que se este dicindo que a culpa do cidadán, do enfermo que non se vacuna, ou do enfermo que enferma cando non ten que enfermar porque a sanidade pública non está preparada para abordar eses casos, non? E hai un interés, está claro que hai un interés por fomentar o privado, porque ese hospital que se está creando en Vigo non é público, é privado, e o sabe todo o mundo. Entonces, que non culpemos os veciños, porque ademais non os fagamos tontos, porque a maior parte nos seus círculos, se non son eles, son amigos ou son familiares, están sufrindo o tema da sanidade, e hai unhas listas de espera inmensas que se enganan os cidadáns cando
de repente reclamas, xa te moven da lista de espera, te volven a chamar un día para unha cita, entón xa non constas na lista de espera. A ver, que non nos fagan tontos. En crónicos está pasando que teñen que esperar máis dun ano para que o volvan a atender o seu médico. Despois, os traballadores teñen que estar sufrindo uns contratos precarios, incluso de un día que se teñen que desplazar incluso a mellor kilómetros que nin rentabiliza ese día que van a traballar. Nesa situación están traballando. Non sufrimos un familiar noso en un quirófano que un médico chegou a decirle no quirófano de que te teño que operar. Sería porque chegou ese día para ter que operar a pacientes. En esa situación están sufrindo os enfermos. E iso é imposible que a atención sexa boa, porque están baixo unha presión e baixo unha inseguridade enorme, tanto os médicos como os enfermeiros. Bueno, damos voz ahora a Óscar, que ya el último que queda por hablar en este asunto. Me acortas un poco los ciclos, es imposible contestar a todos. No te preocupes, que después te dé tiempo a contestar a todo. No te preocupes, Óscar. El Parlamento tampoco es No, el Parlamento tampouco contesta. E non está contestando. Óscar, por favor. Eu pregúntome, cando quededes sen xente a que botarlle a culpa, bueno, xente, podevos valer un virus, podevos valer o ébola, podevos valer a enfermeira do ébola, podevos valer a herencia recibida, cando quededes sen xente a botarlle a culpa, que ides facer? Porque o que acaba, a argumentación que acabas de facer, a min personalmente críspame. E digocho directamente, José Tienes Luis. dos problemas. Sí. Dejar de crisparte. Sí, por suposto. É increíble que veñas un programa de televisión a mentir descaradamente. Increíble. Sabes por que hai un colapso das urxencias? Isto non é novo, non é cousa da gripe. Lo máis forte foi en el bipartito. Touriño culpando a los médicos. Claro, e volvemos ao mesmo. A culpa sempre foi pior antes, e bueno, isto é terrible. Pero non, mira, no ano 2013, que non gobernaba o bipartito, hai un informe do Valedor do Pobo que xa falaba da lamentable situación das urxencias a nivel de Galicia. Faloche tamén de que aproximadamente hai un recorte de persoal dun 14% na atención sanitaria. Un recorte de persoal dun 14%, como non vai empeorar a atención? Non é cousa da gripe, non é cousa é cousa dos recortes, é cousa dunha política nefasta a nivel de saúde, a nivel de benestar público, porque ao final de todo isto, o importante da sanidade é que nos iguala a todos, pero o de igualar a xente, con vos parece que non vai moito. O que teña diñeiro para pagarse un seguro privado vai ter unha boa atención, e o que teña que ir a sanidade pública, como ten que ir ao público, non se pode permitir o seguro privado, vai ter que ser atendido nunha cama, nun pasillo. Pero sigo, falas do triaxe de Manchester. Si, dende logo, como medida é brillante. Sabes que pasa? Que o triaxe de Manchester, cando tes 2.254 persoas e moitas delas están hacinadas nos pasillos e demais, non é operativo. Entón, ter unha medida que non serve de nada en absoluto, porque a base de recortes asfixiachedes totalmente a propia medida que é boa de por sí, é facerlle un brindis ao sol. O descenso do persoal do Sergas foi, no último ano solamente, según os datos que puxo en riba da mesa a propia Mosquera, son 202 persoas, vale? Pero tamén alardeou de que neste pico da gripe se abriron 769 camas a maiores, o cual me fai supoñer que había camas pechadas, que se fixeron 931 contratos, o que non conta é que a maior parte deles foron reforzos horarios, e que se fixeron 348 derivacións a hospitais privados. Eu penso que aquí está a clave. Como xa ben apuntaron todos os compañeiros... si te parece, lo dejamos en la clave. Aquí o que hai... Sí, porque deberían de discutir con el de comisiones que dice que no se abrió ninguna cama. Bueno, lo dejamos en la clave. ¿Puedo? No, yo te pido una frase, nos vamos a publicidad y respondes a todo lo que no se ha me dicho. hagas eso, Silvia, que tengo que contestar a todos. Por eso. Pero no me hagas un descanso ahora. Una frase. Pero como una frase, no me hagas. Una frase. No me hagas esto ahora. Bueno, pues a la vuelta de publicidad contestas a todo, ¿vale? Y además también, Ángel, si quiere añadir algo también. José Luis, tenemos que irnos a publicidad. Ahora volvemos.
Deja que el calor entre en tu hogar con la selección de estufas de pellets, leña combinadas, estufas de exterior ideal para terrazas. En Vinca Ferretería encuentra miles de referencias para profesionales. Vinca Electrodomésticos, Vinca Sanitarios, Vinca Solución a tus problemas. Visítanos en Rosalía de Castro, Salvaterra de Miño. Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade, para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones. Restaurante Hotel Antón. Para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón, un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Otro año más llega la temporada de la lamprea y en Casa Os do Resero puedes degustarla en buena compañía, elaborada de forma tradicional y también con recetas innovadoras, pero siempre en Os do Resero con productos de casa. Ven a disfrutar el plato de la temporada, frío o caliente. Os do Resero, salida 272 de la autovía A52, a Cañiza. Lavadora AEG, 8 kilos de carga, 1400 revoluciones, programa de vapor, inverter, display LCD, A Triple Plus, por tan solo 488 euros. Si quieres encontrar las mejores ofertas en electrodomésticos, búscanos en la calle Jaime Janer, 30, en Marín, Pontevedra. Romanticismo, naturaleza, espacio, calidad. El día más importante de tu vida, quieres que todo salga perfecto. Restaurante Manolo de Oporriño. 25 años de experiencia para que tu boda sea inolvidable. Si te casas en 2015, consúltanos. Restaurante Manolo de Oporriño. Garantía de éxito. Diseño, calidad y elegancia en Gómez Hogar. En Gómez Hogar encontrarás las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Alfombras, cortinas, lámparas, estores, sábanas, mantelerías, toallas. Todos los productos para tu casa de las marcas más exclusivas. Primeras calidades para hacer de tu hogar un lugar único. En Gómez Hogar te ofrecemos asesoramiento personalizado. Decora tu casa con gusto. Elige Gómez Hogar. Visite nuestras tiendas Gómez Hogar, en Curro y en Caldas. Complejo Hostelero Os do Resero patrocina este programa. Bueno, volvemos. Estamos hablando esta noche de sanidad, estamos hablando de esa denuncia que ha puesto Comisiones Obreras, ha denunciado ante la Fiscalía la situación en la que están las urgencias del área sanitaria de Vigo y había prometido darle la palabra a José Luis para que respondiese a todas las intervenciones. Me va a costar un poquito, a ver si he conseguido Pero anotar brevedad, por lo menos... favor. Por encima Y a brevedad. todo el mundo pido brevedad a la hora de intervenir porque si no quedan muchos temas y todos van a quedar en el aire. Voy a intentar seguir un poquito el orden o temas comunes porque se trataron bastantes temas comunes. Se ha tratado de forma reiterada la reducción presupuestaria en la sanidad gallega. Antes, de hecho, Óscar, comentaste que había una reducción de 200 millones. No sé, creo que el DOGA que yo consulto con los presupuestos son diferentes al tuyo. Entre el 2011 y el 2012 la reducción presupuestaria fue de 20 millones. En el 2012 los presupuestos de la Consellería de Sanidad fueron de 3.418 millones de euros. De hecho, actualmente en el 2015 los presupuestos de la Consellería de Sanidad son de 3.408 millones de euros. En la situación y en la crisis económica en la que seguimos estando en el país, si lo comparamos incluso con las comunidades autónomas que hay, eso no se puede, es una reducción
de 11, 12 millones de euros, que representa, no llega ni a un 0,1%. Entonces, eso primer dato. ¿Qué ocurre? Galicia tiene un problema demográfico de envejecimiento de la población que, por desgracia, cada vez se requieren más y más y más medios. Y yo, y nosotros, y todos, cada vez queremos tener la mejor sanidad posible. Pero las limitaciones presupuestarias son las que son si queremos por lo menos mantener y mejorar lo que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mejorando los procesos, creando nuevos protocolos, optimizando todo aquello donde se pueda optimizar para poder hacer más con menos. Después, también se comentaba, Ángel también nos comentó que no se había abierto ninguna cama, entra en contradicción con lo que comentó Óscar. Es decir, 350, en el momento que se detecta esa situación, se habilitan 350 camas para poder solventar esa situación. Y sí, se han derivado pacientes a hospitales privados. ¿350? ¿Sí? 350. ¿Se habilitan? Sí. No, lo digo yo. Lo digo yo, tengo el dato. Lo digo yo, como tengo el dato, se habilitaron 350 camas. Entre la primera y la segunda semana, sí, 350 camas se habilitaron para poder dar a esa atención. Todo un mensueiro, prácticamente. En todo Vigo se habilitaron 350 camas. Se habilitaron 350 camas y se derivaron pacientes a hospitales privados. He tenido datos distintos. Es una barbaridad. Pecháronse 275 camas hospitalarias. ¿En esas 2 semanas? No, en esas 2 semanas. Según las declaraciones de Ángel, has pechado todo el mensueiro. No. Si 350 era abrir todo el mensueiro, 270 es cerrar todo el mensueiro. No, a ver en qué quedamos. Bueno, voy a continuar entonces. Depende de a quién contestamos. Bueno, sigamos. La cifra que tú has dado es casi un hospital, es lo que he dicho. Pues la que él ha cerrado es otro hospital. Eso es problema de eso lo digo yo. Se está hablando de todos los hospitales de Vigo en este momento, Silvia, el problema es que entre ellos, los propios contertulios, están dando cifras que no coinciden. Por eso, como no queremos conducir... Las mías, primero, las mías que he dado, por favor. A ver, Sandra, por favor. No, por favor, uno. Pero vamos a ver, primero. Uno a uno, primero, por favor, he dado uno. los datos... Silvia, estaba yo interviniendo. Vamos a ver, como nosotros no queremos confundir a la audiencia... Los datos del presupuestos generales de la Consejería de Sanidad están en el DOGA y coinciden con los datos que he dado. Punto número 1, lo puede comprobar cualquiera. Vale, pues por eso digo, lo que ha dicho... Y aquí se ha dado un dato erróneo. Las camas estaban cerradas. Entre el periodo 2009-2014. Vale, dato aclarado. Es decir... Pero si los presupuestos y lo aclaro, los presupuestos desde el 2009 lo pusieron el bipartito y nos encontramos ya con un presupuesto ridículamente con lo que teníamos. Nosotros del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 prácticamente no ha variado los presupuestos de la Consejería de Sanidad, porque para nosotros la sanidad es una prioridad. Pero la población ¿Y puedo seguir? La población ha seguido envejeciendo. Sí, eso lo he dicho. Hay un problema demográfico, Óscar. Claro que sí, eso es innegable. Claro, pero es que eso es innegable. Se necesitan más medios. Y ojalá pudiéramos poner más medios. Si mantenemos exactamente igual la dotación presupuestaria y aumentamos la cantidad de atención requerida, lo que estamos haciendo es deteriorar la calidad del servicio. No, cuando optimizas procesos y mejoras protocolos. Dime uno, y eso lo sabes. Dime uno, 2000 y pico personas. Por ejemplo, te digo uno. Y tú sabes perfectamente. ¿Me dejas hablar, por favor? Protocolo Manchester. Tú mismo lo has dicho. Ese protocolo es correcto. Ese protocolo funciona perfectamente. Gracias a ese protocolo se han reducido muertes. Porque el objetivo de cuando un paciente entra en urgencias es que no se muera. Eso lo primero. Ese protocolo, como tú bien has mencionado que funciona o es buena idea, ese protocolo nos permite atender primero a aquellos pacientes que antes, por orden de llegada, o prácticamente caías en plena sala de espera, o tardabas en ser atendido, lo mismo en media que los otros. Ahí tienes ya un ejemplo. Y como ese, muchos más. La segunda parte y si me dejáis contestar a todo antes de abrir nuevos debates, os lo agradecería, porque así podríamos tener esto un poco más fluido. Sí, por favor, avanza. Eso estoy contestando, es que estáis dando datos incorrectos en ese sentido. Vamos a avanzar. Silvia, se habló aquí que se habían colapsado las urgencias, todas las urgencias. Los puntos de atención continuada, los PACs de urgencias, no se colapsó ninguno. Solo faltaría. Pues eso de todo, de se colapsó todo a solo se colapsó algo, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Qué curioso, cuando nos interesa es urgencia hospitalaria y cuando no hablamos de qué estamos hablando los demás. Incluso la presentadora. Usted de todo.
De todo lo que me pregunta. No, usted de todo. Y sigo, si puedo seguir. Venga, sí, venga, José Luis, porque no nos da tiempo al resto de temas que son importantes es que si no es imposible, vamos. No, Sandra, por favor, no interrumpa. Sandra, no, por favor. Sandra, escucha. Sandra, no interrumpa. Sandra, por favor. Vamos a ver, antes comenté que lo importante que era el tema de las vacunaciones. Una persona que tiene una enfermedad crónica, es importantísimo que se vacune contra la gripe, porque es la única forma que tenemos a hoy. Ya estamos, Sandra, por favor. Es que no paras, no te gusta lo que digo. No podemos salir de los temas. Esto no se trata de vocear. José Luis, no podemos salir de los temas porque si no... Estamos hablando de un tema muy concreto, un paciente crónico, es importantísimo que se vacune. No, estamos hablando de esto. Y si no te gusta... No es mi culpa, pero es lo que hay. Ya me ibas a mandar. José Luis, es lo que hay. ¿Avanzamos? Avanzamos, por supuesto. ¿O cambiamos de tema? Venga. No, avanzamos. Entonces, la vacunación contra la gripe es importantísima. Que se devuelvan 57.000 vacunas representa un problema muy grave. Y eso es algo muy importante. Pero Estamos hablando eso ya lo dijimos de evitar antes, muertes. Entonces. Vale. Bueno, lo del ébola y Teresa voy a omitirlo ya por completo después de lo que ocurrió y lo sabemos perfectamente. ¿Y qué más nos queda por comentar ya que nos haya rebatido? Le tocaba la palabra a Ángel. Ángel, ¿querías intervenir en algo concreto? Sí, yo no soy militante ni del Partido Socialista ni del Bloque, pero decir que los presupuestos del bipartito tienen algo que ver con estos es una tomadura. El 2009. ¿Puedo seguir o...? Porque yo vamos a hablar de presupuestos y sí vamos a hablar de partida porque... Entonces, quiero decir, sí, muy rápido, Ángel. Que en Galicia hubo lo que se llamaba un plan Millora en atención primaria firmada por todos los sindicatos y asociaciones profesionales que el Partido Popular se lo cargó y evidentemente desde ahí hasta aquí la disminución del presupuesto es evidente. Pero hay muchas cosas que se han dicho que no son ciertas por parte de ese señor. Muchas cosas que no son ciertas. Una de ellas que no es cierta, primero... Yo aquí no vine a hacer ningún debate, se puede hacer un debate sobre los PACs, pero yo entendía que el tema era las urgencias hospitalarias. Estamos hablando de las urgencias hospitalarias y por eso no podemos abrir... Dice, cuando no nos interesa, no es que estamos hablando de eso. Si quiere hablamos del tiempo también, y si quiere hablamos de lo que quiera hablar él. Pero estábamos hablando de urgencias hospitalarias... Bueno, vamos a hablar, Ángel, del laboratorio, del Meixoeiro, si te parece. Sí. También es otro tema muy controvertido, otro tema de actualidad, y hoy el presidente de la Xunta ha anunciado que se destinarán 20 millones de euros a dotar de material este laboratorio. Vamos a ver esa intervención del presidente de la Xunta esta mañana y seguro que aquí va a traer polémica. El Gobierno gallego ha adoptado hoy un acuerdo por el que autoriza la compra de material por 19,8 millones de euros para la puesta en marcha del laboratorio centralizado del área integrada de Vigo. Se trata de la unificación de los laboratorios de los hospitales Xeral Cies y Meixoeiro y funcionará como un laboratorio central para el área, al igual que ocurre en Santiago y en Pontevedra. Lo ha anunciado el presidente de la Xunta, que ha estimado un ahorro en 4 años de 2,5 millones de euros con esta medida. Hoxe aprobamos 20 millóns de euros para a contratación de todo o material necesario para todas as técnicas analíticas da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo. Neste mesmo ano se pon a funcionar este novo hospital que contará con 2 laboratorios. Un laboratorio ordinario que permitirá dar resposta inmediata a calquer tipo de demanda urxente na área sanitaria, e outro laboratorio central que é o froito da reunificación dos laboratorios do Hospital Xeral Cies e do Hospital do Meixoeiro como un dos grandes laboratorios da comunidade autónoma. Bueno, pues eso lo decía el presidente de la Xunta esta mañana después del Consello. Ángel, ¿qué te parece la cantidad? Yo la cantidad no te la puedo calibrar. Lo que sí me parece es dónde se ubica el laboratorio central, ¿no? Yo creo que tiene que dar una explicación de por qué un hospital de esta dimensión no tiene un laboratorio central, sino que tiene solamente un laboratorio de urgencias. Pero aquí hay muchos sinsentidos. Antes hablábamos de urgencias, y cualquiera que vaya ido al Hospital Xeral a urgencias sabe que allí dentro, a 5 metros de un box, hay un servicio de rayos. En un hospital, digo porque antes hablaba de la gran dimensión, el triple dimensión del servicio de urgencias nuevo. Claro, no hablamos de los boxes que va a tener, ni lo que va a contener el servicio de urgencias. Aquí es lo mismo, es decir, no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los profesionales, lo dicen todos los jefes de servicio, los dicen las sociedades científicas, que es una auténtica aberración constituir un hospital sin un laboratorio central, solamente con un laboratorio de urgencias.
porque las muestras tardarán un tiempo determinado que en muchos casos hará que esas muestras no sirvan y que esas muestras no tengan la eficacia que tienen que tener. Y eso, repito, no es que lo diga yo, que no trabajo en ningún laboratorio, ni me dedico a la investigación, ni soy ningún científico. Lo dicen los que se dedican a esto. Y han hablado además de eso, que tenía repercusiones graves. Han dicho algo más, pero han tenido repercusiones graves para la salud de muchos pacientes. Por lo tanto, tendrían que explicar el por qué no se hace un laboratorio central cuando hay un hospital nuevo que podría perfectamente ubicarse. Tal vez sea porque la superficie del hospital se ha recortado un 40%. Y por cierto, cuando se habla de un gran hospital, ya veremos de cuántas camas, hay que decir también que al mismo tiempo que se abre ese hospital privado en Valladares, se cierra el Seral, se cierra el Rebullón, se cierra el Policlínico CIES y se cierran 2 centros de especialidades. Bueno, José Luis, hablarás el último para poder responder a todo. Pero empieza, déjame por aquí, que ya pero tengo materia. Es que me imagino pero que por aquí rápido, te van a atacar. Venga, dos cosas rápidas. Primero, la jefa de servicio dijo la semana pasada que era perfectamente seguro y válido, de forma que no sé con qué jefes de servicio habla en ese sentido. Eso, punto número 1. Se tiene la misma garantía en el Meixoeiro que en el Álvaro Cunqueiro. Tercero, el laboratorio central se desvían muestras que se tienen que incubar y que suelen darse después de 24 horas, no muestras que se analizan al momento. Punto número 4. Sí, he sido rápido. Eva. No, yo creo que el anuncio era un anuncio efectista en el que, bueno, estamos en época preelectoral, se empiezan a abrir los monederos para decirle a la gente, bueno, os vamos a dar algo de lo que os hemos quitado. Pero lo que no ha dicho, no ha concretado nada. Dice, compromete 20 millones de euros para todo lo necesario para crear un laboratorio. ¿Dónde se ubica? Donde no ha dicho nada realmente. A mí me parece... Material. Material, es para material, sí. Y construido ya está. ¿Pero dónde? Se invirtieron 6 millones de euros en el Meixoeiro. ¿Dónde? O sea, que el hospital nuevo esto es no va a dotación tenerlo, de entonces... más medios para el propio laboratorio. A mí me parece que es un poco tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque me lo parece. Concreta. Es que a mí me pasa eso, que a veces hay cosas que me parecen tomadura de pelo y lo digo. Pero te las explico, es no que, te preocupes. no hace falta. Yo soy capaz de llegar a las mismas conclusiones que tú, sin que tú me puedas manipular ni decirme cómo tengo que pensar. Es más fácil privatizarlo en el Meixoeiro que no en el nuevo hospital. Óscar. Es más fácil privatizarlo. Bueno. Paso palabra. Óscar. Home, a mí me parece preocupante, preocupante esa propaganda constante e esa manipulación das informacións, non? Porque sí que hai unha estrategia orquestrada polo Partido Popular para, en períodos preelectorais ou cando está moi próximo un proceso, unha confrontación electoral, desenvolver toda unha maquinaria propagandística que o único que procura é dar a entender á cidadanía que se incrementan os investimentos cando é todo o contrario, non? E precisamente é preocupante que un novo hospital que tería que ter todas as infraestructuras necesarias, que tería que ter próximo ese laboratorio para facilitar as probas diagnósticas e para favorecer que se resolvan cantidade de problemas que xurden no día a día, na vida cotiá dese centro, e que este desplazado a outro centro, que non é entendible, non? Que se fagan este tipo de cousas. E non é creíble tampouco esas cantidades que se manexan que despois na realidade vemos que terminan non sendo certas, non? Sandra. Eu creo que é campaña electoral e nos vende aí fume e me parece unha falta de planificación. Eu tampouco entendo ni controlo moito de temas farmacéuticos, pero non o vexo moi operativo que non se centre nun hospital novo que se está construindo, que se teña que prever que estuviera dotado de todos os servicios, que se leve para outro hospital, porque eso va a ralentizar sempre as probas, porque hai que transportar, como que non? O sea, eso es por lógica pura, sempre se van a ralentizar as probas, entón non o entendo. Non sei se me gustaría que aclararas cando se planificou o hospital no famoso bipartito anterior, que era público e ahora é privado, si se contemplaba aí, supoño, que un laboratorio, pero como agora fomos achicando o proxecto, supoño que agora non colle ali, entonces volvemos a improvisar e sabe Dios se colle no Meixoeiro, porque a mellor dicen que vai estar no Meixoeiro e despois non colle no Meixoeiro tampouco, porque o Meixoeiro, como ben dixo antes de Yolanda, temos goteras, temos un problema estrutural moi grave, entón tampouco a mellor é sitio idóneo para meter o laboratorio, non o sei. A ver,
Cada vez que alguén expresa unha crítica fronte ás accións políticas en materia de sanidade do Partido Popular, lle ferve o sangue e nos tacha a todos de tolos, non? Claro, cando somos os partidos políticos xa sabemos por que facemos, non? Porque nos dedicamos a facer política con todo e somos partidos políticos e entón temos que criticar porque sí. E os do BNG somos os do non e dicimos tal. Cando son os profesionais, directamente que non saben do que falan, ou seja, por unha banda estamos dicindo que temos un sistema sanitario que se sostén grazas á capacidade dos profesionais e desde logo eu estou convencida de que se aínda funciona é porque os profesionais se dedican en corpo e alma a facer o seu traballo e o fan moi ben, pero é que hai profesionais, e vostede estivo no pleno cando viu unha hematóloga do Chubi a falar no pleno, a intervir no pleno para falar de todos os problemas que vai supor que o Laboratorio Central estea no Meixoeiro e non no novo hospital, pero a eses profesionais que foron ali a falar o pleno, que estiveron ali a persoa que interviu máis outras persoas que foron acompañando, vostedes directamente ni nos escoitan, ni nos cualifican, nin nada, é dicir, son persoas que falan por falar que non teñen nin idea do que están falando, pero eu entendo que son profesionais que deron argumentos, que avisaron, ademais, dos problemas que vai supor, que avisaron dun risco de aumento de morbilidade, que están avisando, ademais, de riscos de perdas de servizos que non se van poder prestar por precisamente non contar cun laboratorio central, e estamos falando de cuestións como trasplantes, estamos falando de operacións que non se van poder desenvolver, e ademais veremos que despois aparecerán informes técnicos que xustificarán que non se desenvolven determinadas prácticas no hospital porque non é posible, porque o Laboratorio Central non está no hospital, e non está no hospital porque o goberno non quere que estea no hospital e o levou para o Meixoeiro. Agora anuncian 20 millóns de euros para dotar ese Laboratorio Central no Meixoeiro, que de ninguna maneira se quere poñer no hospital privatizado que se recortou, porque chegan as eleccións e hai que ofrecer algo nun momento no que seguimos falando de colapso nas urxencias. É dicir, por unha banda se colapsan as urxencias, temos camas pechadas, non temos persoal, non temos medicación, efectivamente nos hospitais, pero temos 20 millóns para un laboratorio central que vai estar no Meixoeiro, non no hospital privatizado que se recortou e que, por certo, leva moitos deses cartos que están nos orzamentos. Porque ese hospital vai custar 3 veces máis do que costaría se fose público. Entón, boa parte dos orzamentos van para pagarlle a empresas que van sacar beneficio económico e empresarial dun hospital que ten que ser un servizo público para garantir o acceso a sanidade de calidade a todo o mundo. ¿Sabíais, por ejemplo, que la mayor parte de las muestras que van a llegar al laboratorio central son de centros de kilómetros de distancia de este laboratorio? No concretamente del Álvaro Cunqueiro, del Gran Hospital Central Público. No, de otros sitios. Se hablaba antes que iba a haber problemas en las operaciones, que se podrían parar operaciones. Vamos a ver, este laboratorio central no está pensado para pruebas que se hagan al momento. Nunca, todas las pruebas analíticas que se hacen al momento van a seguir haciéndose en los hospitales. Y el nuevo hospital público... El señor Feijóo que salió... No, yo aclaro todas las cuestiones, Eva, pues pero es si que me permites continuar, Eva, si me permites continuar, yo te lo agradezco, en serio, porque hay muchas dudas, aclarémoslas. Es decir, todos los hospitales... Pero el señor Feijóo, que fue el que lo... ¿Me dejáis? A ver, por favor, dejadme continuar con la explicación. Deberíais de saber, Sandra, no vas a conseguir que no explique esto. Y tú tenías dudas y lo dijiste. Déjame, permítemelo, por favor, ¿vale? Vamos a ver, todo hospital, no, la real, es la verdad. Todo hospital, todo quirófano de hospital, todo hospital tiene un laboratorio para poder hacer pruebas inmediatas, pruebas analíticas. Ya, pero es que cuando estás en una operación, esas son las pruebas que se necesitan. Cuando entras, es decir, toda prueba cuyo resultado tiene que ser entregado al momento, en 1 hora, en 2 horas, es decir, en lo que se le llama un periodo breve, se puede realizar en el mismo hospital sin ningún problema. ¿Qué pruebas son las que se van a derivar al laboratorio central? Que son pruebas que suelen necesitar un material diferente, una serie de equipos muy diferentes, que son pruebas que necesitan ser cultivadas durante 24 horas, 48 horas, 78, 76, las que sean, pero no son pruebas que se entregan al momento nunca. Y esa es la función, esta es la función
la jefa de servicio ha dicho que el sistema era completamente válido. No hablemos, no generalicemos, hablemos de cosas concretas. Entonces, ese laboratorio central está destinado para derivar análisis, analíticas de pruebas que tienen que ser cultivadas y que tienen que pasar 24, 48, 36, las horas que sean. No son analíticas que un paciente está en un quirófano, se le toma una muestra de sangre y se lleva al hospital del Mensueiro. No, eso se hace en el hospital. Hace un momento se dijo, es decir, este laboratorio está pensado para ese tipo de pruebas. Pruebas en medicina analítica de media y larga duración, que no tiene sentido tenerlos repartidos en todos los hospitales. Es mejor tener un hospital bueno, un único hospital. Pero non estamos falando de repartir por todos os hospitais. Actualmente, el Álvaro Cunqueiro, el Nicolás Peña, el Mensueiro, es un único hospital. Para empezar. Álvaro Cunqueiro se puede ver por Valladares, pero bueno, ese no es el tema de discusión ahora. El modelo que se... por favor, el modelo... Esperad, el modelo importante es que se ha creado un único hospital. Perdonad, se ha creado un único hospital. Dejadme acabar, por favor. Yo lo que os pido es que no divaguéis, no nos vayamos por las ramas, porque si no, no avancemos. Entonces, aquí se está acusando al Partido Popular de colocar un laboratorio fuera del nuevo hospital. Pero es que no tiene por qué estar en el nuevo hospital, no tiene para nada, es decir, ¿por qué? Porque las pruebas se entregan días más tarde. Entonces hay un sistema, un servicio de transporte pensado para todos los centros del hospital, porque aquí se ha generado un hospital único, que es el Mensueiro, con el Álvaro Cunqueiro. Por favor, Sandra, déjame explicar. Escucha, antes decías que no conocías cómo era el tema, escucha, y así te lo explico con más claridad. Bueno, vamos a dejar que termine, por favor, que sea breve, porque si no... A ver, primero, tenemos un único hospital que está compuesto por varios centros, Mensueiro, Álvaro Cunqueiro, Seral. Eso es lo que va a haber. Segundo, las pruebas de laboratorio, las pruebas, muestras analíticas que se van a derivar allí, son aquellas muestras que llevan más de un día, y para eso hay un transporte para hacer eso continuo al hospital. Eso ya la primera que lo explicaste. No, pues parece que no, pues parece que hay gente que no le quedó claro. Otra cosa es que me lo crea. Esa es la cuestión. Ay, Eva, que crea que eso sea eficiente. Nadie le entra en la cabeza, a nadie le entra en la cabeza, a nadie le entra en la cabeza que una prueba que se hace en un quirófano se lleve al hospital, al laboratorio central. Eso a nadie le entra en la cabeza. Y ojalá... Pero diciendo eso. Vamos a ver. Sí estabais diciéndolo. No tiene por qué estar... Lo que vengo a decir es que el laboratorio central no tiene por qué estar en el Mensueiro, perdón, en el Álvaro Cunqueiro. No tiene por qué estar allí. No hay ninguna razón técnica que obligue a que esté allí. Pois iso non é o que din as hematólogos do Chubi. Está mellor arriba no Mensueiro coas goteiras. No hai goteras en esa zona para nada. Pero que ademais, no, porque la sala de laboratorio está condicionado para eso. Hai goteras nesa zona, hai goteras noutras zonas. Bueno, pues si es así, lo que no se puede transmitir a la opinión pública, que por no tener el laboratorio al lado, en la puerta de al lado, hace un momento se dijo que bien se encontraba alguien cuando veía la sala de rayos al lado. Con unas pruebas analíticas de este tipo no se necesita laboratorio al lado, y eso tiene que quedar muy claro, porque cuando uno necesita un análisis de urgencia, esa se hace en el hospital donde esté, porque tienen los laboratorios de urgencia para eso. Pero que non estamos falando disso. Sí, se estaba negando, eso es importantísimo que quede claro. Estás construindo argumentación para tirar por baixo. Un argumento que aquí ninguén... Se mencionó de problemáticas de parálisis en las mesas de cirugía, en las mesas de cirugía. Sí, se dijo. Sí se dijo. Unha persoa normal cabe siquiera pensar que no medio dunha operación... Pues explícaselo a Sandra, mira para ella. No, estou explicando a ti. No, explícaselo a ella, no estoy tergiversando nada. Estoy aclarando las confusiones que tenéis. Non temos ninguna confusión. Muchísimas. O que pasa é que a ti convence que pareza que aquí non sabemos do que falamos, porque por comparación... No, ahora empezáis a saber de lo que habláis. Ahora. Bueno, Ángel. Yo como estoy convencido que la moderadora es neutral, me va a dejar solo la mitad del tiempo que intervino el señor. Y yo te lo agradezco Partido muchísimo. Popular, solo la mitad. Punto primero, como ahora acaba de hacer alusión sin nombrarme a que alguien dijo que el servicio de rayos en el Seral, el hospital nuevo no tiene servicio de rayos dentro del hospital. Para pruebas convencionales, cuidado, que va la persona allí, la acupuntora, lo que sea. Las personas que se encargan de trasladar a los enfermos desde, aparte de lo que sufre el enfermo, que creo que debe importarnos, desde el hospital a la sala de rayos, que está ubicada fuera del servicio de urgencias, haciendo una media de las pacientes que acuden al servicio de rayos, tanto en el Seral como en el Mensueiro,
durante 24 horas. ¿Hay servicio de rayos? ¿Dónde? En el Álvaro Conqueiros, que te entendí que no había hace un momento. Que no hay servicio de para rayos pruebas convencionales. en el interior. Servicio de urgencia. Perdona, te entendía que no había... Es por aclarar. ¿Sabes cómo yo no te he interrumpido? Tú se interrumpes. No, yo es por aclarar. Bueno, no dejamos pasar el tiempo y aprovechemos el tiempo que toca de hablar. Venga. Quiero decir, sumando todos los viajes que tienen que hacer fuera del servicio de rayos, hacen 120 y tantos kilómetros al día los celadores. ¿El problema es de desplazamiento? Claro, ¿o de atención? porque si no harían 62 kilómetros. El problema son los kilómetros. Entonces, en un hospital de las dimensiones de este, ¿qué hacemos? Ponemos salas de rayos cada 20 metros. Tú sabes lo que es un celador, ¿no? Si tú fueras celador y trasladaras a un enfermo fuera del servicio de rayos y en el pasillo ese paciente infartara, pues a lo mejor tenía un serio problema, no tú, sino el paciente. Bueno, primero... No, segundo, cuando dijiste que en el Álvaro Cunqueiro y en el Seral y en no sé dónde trasladarían al Meixueiro, hay que decir, por si alguien no lo sabe, que seguro que hay gente que no lo sabe, con la propaganda que hacéis, que se crea un nuevo hospital de menos de 1000 camas funcionando, pero se cierra el Hospital Seral, se cierra el Rebullón, se cierra el Policlínico CIES y se cierra... Por lo tanto, no va a haber un Hospital Seral, como acabas de decir, por sin darte cuenta. Por lo tanto, suma camas y resta camas y era lo que nos quema. Puedes argumentar lo que quieras argumentar. Es decir, hay una jefa que ha dicho eso y hay varios jefes más, porque en el laboratorio hay varios servicios, varios jefes más que han dicho cosas bien distintas, que incluso algún jefe por tener una posición determinada, sufrió lo que tuvo que sufrir. Y además de eso, las sociedades científicas dicen claramente que lo que se está haciendo con el nuevo hospital y con el laboratorio desplazado al Hospital del Meixueiro es un sinsentido y que eso hoy ya no se hace en ninguna parte más. Pero hay una clave, solamente hay una clave más y acabo. Hay una clave más. El problema no es un problema de eficacia, que evidentemente no es eficaz tenerlo en el Hospital del Meixueiro. El problema es un problema que privatizar en el futuro el servicio de laboratorio es más fácil hacerlo en el Hospital del Meixueiro que en el nuevo Hospital de Vigo. José Luis, ¿contestamos a esto? A ver, es que es tremendo. ¿Usted ha visto los planos del nuevo hospital? Sí. Sí, pues ¿sabe que desde la zona de urgencia se accede directamente a rayos? ¿Y qué? No sé dónde están los 120 kilómetros, si abres la puerta... No, 120 kilómetros. No, hablo de 120 kilómetros sumando de todos urgencias. Los viajes, sumando todos los viajes claro. de dentro del hospital, ¿no? Mire, la sala de rayos está al lado de la de urgencias, en el nuevo hospital. Es bueno que lo sepa. Segundo, ¿dónde está la sala de rayos en el Nicolás Peña? Si no hay urgencias en el Nicolás Peña. Pregunto, ¿dónde está la sala? No, de urgencias, la sala de rayos. Si no hay servicio de urgencias en el Nicolás Peña. La de rayos, estoy hablando de rayos. ¿Qué tiene que ver el Nicolás Peña? Estoy hablando de rayos. ¿Dónde está? O el laboratorio del Nicolás Peña. Pero a ver, ¿qué queda? ¿El servicio de rayos o el laboratorio? Ambas cosas, me da ¿Qué lo mismo. laboratorio del Nicolás Peña? Le estoy preguntando, ¿dónde ¿Pero está? qué laboratorio? ¿Dónde está? ¿Pero que eres mi maestro y soy tu alumno? Vamos a ver. Si no quiere contestar, le contesto yo. No tiene. José Luis. Ni sala de rayos ni laboratorio. José Luis, ha habido una acusación... ¿Cómo tiene sala de rayos en Nicolás Peña? Por favor. Ha habido una acusación por parte de Ángel. Ángel, por favor. Ha habido una acusación que el objetivo es privatizar el laboratorio. ¿Cómo que el objetivo es privatizar el laboratorio? Por favor, ha habido una acusación por parte de Ángel diciendo que el objetivo final es privatizar el laboratorio. Me gustaría que contestases a eso y cerremos ya este tema. Vamos a ver. Vamos a dejarle continuar. Por favor, Ángel. Pero es imposible. No, si vos ponéis a coro. Pero una frase, un par de frases. Contesta, Ángel. Desde ningún momento se quiere privatizar la sanidad. Lo que se pretende es dar el mejor servicio siempre y en ello estamos trabajando. ¿Se intenta privatizar el laboratorio? No, para nada. ¿Por qué se hacen 26 millones de euros de inversión? Vale, pues es absurdo. Pues ya está aclarado. Se necesita un laboratorio central. Se necesita un laboratorio central. Ángel, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Nosotros vamos a seguir hablando. Imagínense cómo está el ambiente. Vamos a hablar a continuación, después de la publicidad, de corrupción y de esos planes, esas leyes que ya ha anunciado el presidente de la Xunta. Pero eso será a la vuelta.
Deja que el calor entre en tu hogar con la selección de estufas de pellets, leña combinadas, estufas de exterior ideal para terrazas. En Vinca Ferretería encuentra miles de referencias para profesionales. Vinca Electrodomésticos, Vinca Sanitarios, Vinca Solución a tus problemas. Visítanos en Rosalía de Castro, Salvaterra de Miño. Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade, para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones. Restaurante Hotel Antón. Para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón, un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Otro año más llega la temporada de la lamprea y en Casa Os do Resero puedes degustarla en buena compañía, elaborada de forma tradicional y también con recetas innovadoras, pero siempre en Os do Resero con productos de casa. Ven a disfrutar el plato de la temporada, frío o caliente. Os do Resero, salida 272 de la autovía A52, a Cañiza. Lavadora AEG, 8 kilos de carga, 1400 revoluciones, programa de vapor, inverter, display LCD, A triple plus, por tan solo 488 euros. Si quieres encontrar las mejores ofertas en electrodomésticos, búscanos en la calle Jaime Janer, 30, en Marín, Pontevedra. Romanticismo, naturaleza, espacio, calidad. El día más importante de tu vida, quieres que todo salga perfecto. Restaurante Manolo de Oporriño. 25 años de experiencia para que tu boda sea inolvidable. Si te casas en 2015, consúltanos. Restaurante Manolo de Oporriño. Garantía de éxito. Diseño, calidad y elegancia en Gómez Hogar. En Gómez Hogar encontrarás las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Alfombras, cortinas, lámparas, estores, sábanas, mantelerías, toallas. Todos los productos para tu casa de las marcas más exclusivas. Primeras calidades para hacer de tu hogar un lugar único. En Gómez Hogar te ofrecemos asesoramiento personalizado. Decora tu casa con gusto. Elige Gómez Hogar. Visite nuestras tiendas Gómez Hogar, en Curro y en Caldas. Complejo Hostelero Os do Resero patrocina este programa. Bueno, última parte de este debate y vamos a hablar de 5 leyes, 50 medidas y 50 días. Así lo ha resumido el presidente de la Xunta en una comparecencia en el Parlamento. Vamos a recordarlo y hablamos de ese plan anticorrupción que ha anunciado Feijóo. Veño de presentar, polo tanto, un programa de impulso democrático que comprende ao longo deste ano a presentación de 5 leis. Nova Lei de Transparencia do Goberno, Lei de Ordenación de Asistencia Xurídica, Nova Lei do Consello de Contas, Lei de Financiamento dos Partidos Políticos e Lei de Participación Cidadá no Parlamento. E o desenvolvemento, señorías, de 50 medidas, moitas delas citadas hoxe, a maioría, nesta comparecencia. En canto aos prazos de execución de esas 50 medidas, nos comprometemos a que nos próximos 50 días os textos estén presentados para a súa tramitación parlamentaria.
Bueno, tiempo récord y eso pues ha sorprendido mucho a la oposición y han dicho, por ejemplo, el Grupo Mixto, usted no tiene credibilidad, el Partido Socialista ha venido aquí a hablar de lo abstracto para eludir lo concreto, el BNG, por ejemplo, que prohíba los donativos, como ejemplo, y Ague, por ejemplo, váyase señor Núñez. Esta ha sido alguna de las críticas a este plan anticorrupción que él ha denominado Ley de Transparencia, Buen Gobierno. Bueno, Eva. Con la venia. Vamos a ver, si tú quieres evitar la corrupción, es una cosa muy sencilla. Esas cosas, para que estas cosas no vuelvan a pasar, que es a lo que se refiere el presidente del gobierno cuando no quiere llamar a las cosas por su nombre, que utiliza ese eufemismo, para que esas cosas no vuelvan a pasar, lo único que tienes que hacer es no hacerlas. Y por lo tanto, no hace falta más normas que la propia decencia de quien asume un cargo público y no se corrompe. Y esto tiene que ver con el concepto de lo que significa optar a un cargo público. Si es para enriquecerte o si es para hacer un servicio público al ciudadano. ¿Significa, Eva, que el presidente de la Xunta no es ejemplo? El Partido Popular no es ejemplo, porque el caso Gürtel, del que se han derivado otros subcasos, demuestra el concepto de lo público que tiene el Partido Popular y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por alcanzar el poder. Significa haber descubierto una trama político-empresarial que suponía una serie de empresarios que eran adjudicatarios de obras públicas que por la puerta de atrás daban dinero en B al Partido Popular para que se financiara a sí mismo, que cobraran sus líderes y además sus campañas electorales, con lo cual ellos utilizaban cartas marcadas. Y eso no necesita ningún desarrollo normativo diferente, ni ninguna ley de transparencia. Pero el presidente de la Xunta ha dicho que Galicia va a ser ejemplo con esta ley de transparencia, mira, anticorrupción. El primer ejemplo que tienen que dar es limpiar de sus filas a la gente que está en entredicho en la justicia. Y no digo por el mero hecho de ser imputado, porque una persona puede ser imputada simplemente porque recibe una denuncia. Pero cuando se llevan meses e incluso años con una investigación judicial que no se archiva y que pone en entredicho toda la actuación de y yo me estoy refiriendo a un caso concreto que conozco de primera mano, como es el del Ayuntamiento de Porriño, que no parte de ninguna denuncia de ningún partido político, que parte de una querella de la Fiscalía, que parte de una investigación muy importante de la Policía Judicial, donde hay escuchas telefónicas y demás, donde tenemos el alcalde con más imputaciones y llega el señor Louzán y dice que quiere alcaldes como ese, nos da la medida de lo que significa para el Partido Popular una ley anticorrupción o medidas anticorrupción. No hace falta más que el concepto de moralidad y de lo que significa el servicio público cuando uno se presenta y accede a un cargo público y lo que no se debe hacer. Eso es lo que se necesita, el concepto íntimo y personal de que cuando tú accedes a un cargo público estás al servicio de los ciudadanos y no para enriquecerte y no para utilizar eso para alcanzar el poder, mantenerte en él y además favorecer a los tuyos. Es de lo que se trata. Yolanda. Eu creo que me explico perfectamente, pero que ademais entra dentro desa dinámica que aplica habitualmente con a hipocresía propia do Partido Popular nestas cuestións de calquera cuestión ética resolvela con leis. É dicir, nos deberíamos manter unha ética na práctica política que non mantemos e a proba é todo o que está pasando e promulgamos unha lei. Que por outra banda, bueno, a miña avoa sempre dixo que fai a lei, fai a trampa, non? E todo o mundo sabemos, porque ao final unha lei é un texto, é un papel que hai que cumprir ou non, pero ademais está unha cuestión ética, que entendes ti pola práctica política, que entendes ti por xestionar os cartos públicos, por exercer un cargo público. E aí é onde non é unha cuestión de leis, evidentemente, pero que ademais agora en campaña electoral nos poñemos con 5 leis, 50 medidas, 50 días, que isto parece a campaña dunha famosa cadena de televisión, verdad? 12 meses, 12 causas, empezamos a poñer numeritos para que nos quede unha campaña mona que poidamos vender en campaña electoral.
Pero ademais, con isto que quere dicir? Bueno, vamos a esquecer todo o que pasou ata agora, agora vamos facer 5 leis, vamos poñer 50 medidas e miramos para diante e vamos ser exemplo. Vamos ser exemplo, gustaríanos ser exemplo xa, pero desgraciadamente somos exemplo precisamente de todo o contrario, porque precisamente falamos do caso Gürtel e falamos do financiamento irregular do Partido Popular, que ten unha pata moi importante precisamente en Galiza, unha pata moi importante precisamente en Galiza. Entón, que precisamente aquí se pretenda dicir que vamos ser exemplo de transparencia e práctica política honesta por promulgar 5 leis e poñer 50 medidas en 50 días e despois deses 50 días que vamos seguir como sempre. Óscar. A mí me escoitar a Feijóo de loita contra a corrupción pareceme algo similar a ver o antigo rei de España facendo unha campaña para Greenpeace en prol da vida salvaxe. Unha cousa absolutamente absurda. Porque estábamos escoitando, Eva dixo moi ben, Yolanda dixo moi ben tamén, pero estamos escoitando falar o señor que hai pouco máis dun ano e pico saía nunhas fotos cun famoso narcotraficante. Estamos falando do presidente da administración que, segundo o Observatorio sobre a transparencia das entidades públicas, é a máis lenta en rendir contas. Tarda 9 meses dende que a Xunta pecha o exercicio ata que as contas son auditadas. Estamos falando tamén de que en novembro do ano pasado o Consello de Contas pediu fondos para poder facer unha supervisión máis adecuada do emprego dos orzamentos públicos galegos. Para 2015 o Consello de Contas vai ter 6.484.975 euros. Segundo o presidente do Consello de Contas, pois isto vai soster os gastos igual que este ano. Entón, máis medidas, mesmo presuposto, a min hai algo en todo isto que non me cuadra nas cifras, xa que é do que estamos falando de cifras. Cousas que se poderían facer en lugar de promulgar leis, es que ao fin e ao cabo son, se non teñen aplicación, e filosofía e ética política detrás, son papel mollado. Pois poderíamos empezar a facer ou invitar a dimitir a persoas como Pastora Charlín, que é a responsable de medio rural, e que, según puiden ler hoxe pola tarde botando un vistaciño sobre este asunto, contrata con fondos públicos cunha páxina web daquela mesma é a xestora. É dicir, isto, como podemos traer este tipo de cousas e estar falando de sacar un paquete de 50, 100, 400 medidas? Isto é unha burla, xente, unha burla. Óscar. Vamos a ver, a min pareceme que o Partido Popular novamente, en período preelectoral, pon a maquinaria propagandística a funcionar. E isto queda en papel mollado. Na comparecencia de Feijóo, ni unha palabra da Operación Pokémon, ni unha palabra da Operación Orquestra, bueno, todas, a Operación Campeón, a trama galega da Gürtel, por exemplo. É dicir, estamos nun momento no que non ten legitimidade o Partido Popular para falar de 50 medidas, de 5 leis. Que medidas se poden tomar? Que empece por limpar o propio Partido Popular, non? Que claramente se está vendo que existe unha trama de financiación, ilegal, unha trama, eu creo que de certa gravidade, non? E é un pouco absurdo, que se fale de medidas de transparencia, que se fale de medidas anticorrupción, cando a corrupción é algo que está infectando absolutamente o Partido Popular, non? O Partido Popular vemos como está nunha situación na que saltan constantemente novos casos en distintos recantos do Estado, e en Galiza o vemos tamén con frecuencia que aparecen novos casos, non? E é absolutamente absurdo falar de transparencia cando pois non se di nada de Marcial Dorado ou de Pachi Lucas ou outra serie de individuos que teñen relación perigosa con este señor que fala tanto de transparencia e de acabar coa corrupción, que comece por limpar a súa propia casa.
Sandra. Eu creo que outra medida electoralista, ou se todas as comparecencias foron ou vendéndonos inversións ou isto, por qué? Porque o Partido Popular é consciente de que as enquisas lle dan que o que máis lle está afectando ao Partido Popular xa non é tanto a crisis, senón a corrupción. Entón, como intentar enganar ao cidadán, porque temos aí diante unhas eleccións municipais e temos próximas unhas eleccións xerais, como podemos enganar? Decir que vamos a facer, non, porque unha das medidas que tiña que facer xa iso facto é decir que todas as persoas que están imputadas ou que xa están condenadas que non pertenezcan ás listas do Partido Popular. Eso podría facelo hoxe se tuvera realmente interés en que esta medida fora efectiva. Pois non, porque temos o caso de Porriño, o caso de Pontareas, casos que hubo en Ourense, casos en múltiples concellos en todo o país, Santiago, que xa foi a vergoña galega. En todos esos sitios non se toman medidas. Entonces, o que estamos vendendo unha medida populista para intentar enganar aos cidadáns nestas próximas eleccións que veñen, que están á volta da esquina, porque sabemos que nos está facendo daño electoral. E outra mentira que está levando o señor Feijóo, porque, por exemplo, desde Compromiso por Galicia, no ano 2013 presentamos unha ILP no Parlamento Galego sobre medidas anticorrupción e non as aceptou, porque non lle interesaba. E agora, entón, só nos está vendendo fume, porque se a lei a cumplisen hoxe en día e tuveran algún tipo de ética, non tendríamos necesidade de crear outras, porque xa a Constitución nos marca hasta onde están os nosos límites e non os cumplen de ninguna maneira. José Luis. Máis para de Marcial Dorado, ademais, se quería falar de transparencia. Nunca explicou o señor Feijóo a súa reelección e a relación de Marcial Dorado das súas empresas coa administración da Xunta. Eso nunca lle interesou e nunca vai a explicar. Tu turno. Es increíble cómo se os llena la boca hablando de ética y de moral. Teníais que escucharos. Parecéis los partidos más éticos, limpios y morales que hay en este planeta. Eva, Sandra, por favor, has hablado y no te he interrumpido. Sandra, mantén el mismo respeto, venga. por favor, solo te pido eso. José Luis, venga. Eva, Partido Socialista ha llevado a cabo los mayores casos de corrupción. Lo de los seres de Andalucía y la formación en Andalucía. Es que tu discurso ha sido muy bonito. ¿Para qué? Es decir, ¿para qué vamos a poner medidas si somos todos muy pulcros y limpios y el problema de la corrupción es solo del PP? Eva, por favor, déjame acabar. Yo no te he interrumpido, nada. No pongas en mi boca cosas yo no te he que interrumpido nada, por favor, Eva. No, pero es que estás decir, aquí se ha hablado que parece ser... Por favor, Eva, aquí parece ser que el problema... Eva, por favor. Aquí parece ser que el problema es el Partido Popular. La corrupción es un problema de todos. ¿Sí? De todos. Y eso es lo primero que hay que hacer, reconocerlo. Lo segundo que hay que hacer es empezar a tomar... Eva, por favor, déjame acabar. Yo no te he interrumpido para nada. Lo siguiente... Óscar, pero que yo he estado... A ver, yo he estado callado todo el rato. Óscar, todos son iguales. A ver, pero ¿puedo acabar mi razonamiento, por favor? Vamos a Nada ver. más, es decir, José yo Luis, entiendo que un terminamos, partido... pero luego también hay que entender que si se hace alusión a otras personas, Bueno, voy a intentar no hacer alusión. Igual que pasa con el voy a hacerlo de forma genérica sin hacer ningún tipo de alusión, aunque me cueste un poco. Obligado a respondernos a cada uno como no, si Eva, no, claro, pero déjame acabar, Eva, por favor, es que... Pues déjame, por favor, en serio, déjame. No estás replicando, no me dejas hablar, que es diferente. Por eso, déjame hablar, por favor. Venga, sigamos. Entonces, desde el momento que se traen una serie de medidas, malo si no haces nada, malo si lo haces. Esto es crítica por criticar. Cualquier acción que pueda desenvolver una nueva legislación, unas nuevas formas, que nos pueda derivar, que nos pueda llevar a que eliminar o reducir el problema tan grave que tenemos en la corrupción, lo que no se puede hacer es criticar de esta manera. Lo que se ha venido aquí diciendo es la corrupción no es problema de mi partido, es solo del PP, cuando no es así, es un problema de todos y es un mal que tenemos que erradicar todos. Es un mal que tenemos que erradicar todos. Óscar, hablando de Podemos, sobre ética, es que es curioso que el señor Errejón no hable de la ética del señor Errejón, no hable de la ética de Monedero, no hable de la ética de Tania. Es que no, mentiroso no. Mientas. Mentiroso no. Monedero es una simulación de actividad empresarial. Y eso no es mentira, eso es una realidad. Discútelo conmigo si quieres. Eso es una simulación de actividad empresarial. Eso se le llama así. Y de ético poco. José Luis. De ético poco. No lo repitas muchas veces porque no lo hace verdad. Vamos a ver. No lo hace verdad. No lo hace verdad. Óscar, por mucho que lo repitas. José Luis. Una simulación de actividad no se hace verdad. No es una simulación de actividad. Óscar, el Tumas
es que a los ciudadanos si yo no quería vale, entrar con el tú más, sí, pero tendríamos que estar hablando de las 50 reglas, no le vale de las 50 propuestas. Quieren saber el próximo mes de mayo a qué partido voy a votar que no sea pues nosotros hemos propuesto 50 medidas por la corrupción. Silvia, nosotros hemos propuesto 50 medidas para intentar solucionar eso. No dices a ninguna persona corrupta y eso no falla el Partido Popular. Pues eso es lo que digo, un partido que luche realmente por la corrupción, para acabar con esta mafia. No, y ahí lo explico, perdona, respecto a eso. te contesto ahora mismo, primero y te contesto Eva muy bien. Una persona puede estar imputada sencillamente porque está denunciada. Eso no quiere decir que sea culpable. Eso primero. No tenemos condenados en las listas. Eso primero. A ver, pero mira, hai unha cuestión clara e de feito, bueno, a propia terminoloxía que está utilizando cando fala de simulación de actividade empresarial, eso quere dicir que xa hai leis que permiten imputar, investigar, xulgar e en ocasións condenar a persoas por corrupción. É dicir, xa hai leis. Agora non hai que inventarse 5 leis con 50 medidas. E é moi diferente estar imputado por unha denuncia a que pasou no Concello de Santiago e que o presidente da Xunta, vamos, lle parece eso estupendo. Aí hai unha diferenza grande. Loitar contra a corrupción dende un partido político non é chegar dende a presidencia dun goberno e dicir, pois vamos sacar 5 leis máis. Non, é que xa temos leis para xulgar as persoas que están denunciadas por corrupción. Pero a cuestión é, ti que fas cando tes cargos públicos do teu partido imputados, condenados? Condenados non hai. No, claro, logo tes un goberno, pero logo tes un goberno nun concello no que están persoas que non foron elixidas nas urnas. Pues eso es lo que los ciudadanos no quieren. Y por eso le da igual que sean 5. Por eso hay que poner medidas, Yolanda. Claro, Eva, José Luis, por eso a la gente le da igual que sean 5, 50 o 100 días. Silvia, hay cosas que las leyes actuales no recogen y ponerlas en marcha puede evitar determinados comportamientos. Por ejemplo, eliminar donaciones a los partidos políticos por parte de las personas jurídicas. Es cierto, eso puede empezar a limitar. Pues ya hay una, Yolanda, venga, una. Seguimos y podemos seguir. Pero la cuestión, a ver, solo una pregunta, solo una cosa y me callo, en serio, una cosa y no hablo más, nada más. A ver, esto, lo que se pretende con estas 50 medidas es que nos sentemos para discutir, para mejorarlas y ojalá podamos tener 120 medidas y podamos erradicar y podamos Vamos a dejar a Eva que lleva pidiendo el turno. Sobre todo por el diálogo. Es la base de todo el diálogo. José Luis, vamos a dejar a Eva. Óscar, vamos a dejar a Eva que lleva pidiendo el turno. Vamos a ver. En el Partido Socialista hay casos de corrupción. Los hay. Claro. Los hay. ¿Significa eso que tiene que haber leyes para que la gente del Partido Socialista no se corrompa? No. Si es endémico a todos. Me dejan un momento. Sí, perdón. Sigue. Vamos a ver. Hay una ética personal que nosotros llevamos desde nuestra casa, que nos dice que no robes, que no te lleves lo que no es tuyo, que no utilices una situación de preeminencia para favorecer a otros perjudicando al resto. Hay una serie, no ha funcionado porque quien lo hace, quien accede al poder, quien accede a ese tal, no tiene ese concepto y eso es una cuestión personal, moral y ética, es formación. Eso es formación. Nuestro Código Penal tipifica claramente el delito de cohecho, tipifica claramente lo que es una prevaricación. Claro. Tipifica, entonces, no hace falta una ley para que diga que tú no tienes que prevaricar. No. Permíteme que termine de desarrollar el argumento, porque si no tú copas el debate y los demás nos quedamos diciéndote todo el rato que no, que mientes. Entonces, permíteme que te diga por qué tu argumentación es tramposa. Las leyes se hacen para obligar a los seres humanos a hacer aquellas cosas, cuando viven en sociedad, aquellas cosas que no están dispuestos a hacer si no hay una medida coercitiva que les obligue. Ahora bien, nosotros tenemos todo un elenco normativo que castiga, y sobre todo en el ámbito penal, que tipifica los delitos, unos hechos como delictivos, y les pone una pena determinada. Si tú sabes que lo que es prevaricación, que es hacer una resolución injusta a sabiendas, lo que tienes que hacer, y que eso está penado por la ley, lo que tienes que hacer es no prevaricar.
Lo que tiene que hacer es no prevaricar. O aplicar la y ley. no hace falta ningún otro desarrollo normativo para eso. Para no corromperse, no hace falta ningún desarrollo normativo. Significa, lo único que hay que hacer es tener un concepto de que cuando uno accede a un cargo público, accede a un servicio público y lo tiene que hacer cumpliendo las leyes. Porque eso además te legitima. Eso es lo que hay. Y por lo tanto, todo lo demás es pura demagogia. Eva, es pura demagogia. Lo que tú dices está muy correcto, pero no ha funcionado. Y como no ha funcionado, hay que mejorarlo y cambiarlo. Y a los hechos me remito. Punto. Hay que nada llevar a más. gente que no esté dispuesta a hacer eso. Bueno, aquí nadie es corrupto, por lo tanto, ¿no? En este plató nadie Yo, es desde corrupto. luego, no soy Nadie es corrupta. corrupto y ya está. Y a partir de ahí a dar ejemplo. Pues sí. Que es lo importante. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche a todos y nosotros ponemos el punto y final a este debate que ha sido largo e intenso y ha quedado muchos temas por el camino. El jueves que viene intentaremos tratar estos temas y también otros que hayan pertenecido a la actualidad de la semana. Hasta el jueves.